Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes una vez más en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Qué gran bendición poder llegar a sus hogares, y eso nos invita a agradecerle porque usted abre las puertas de su casa para poder estudiar junto a nosotros. Muchas bendiciones. Le invitamos a traer su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo, hoy estaremos compartiendo con ustedes unidad a través de la diversidad. Es el tema que estaremos presentando a ustedes en este día, y para ayuda de los diferentes hermanos que tienen dificultades para lectura y también para los no videntes, siempre nos gusta recordar lo que es el título general de la lección número 6 en este caso, y el texto a memorizar, dones espirituales. Y en 1 Corintios 14:1 encontramos: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Este es el texto que estamos memorizando durante la semana. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, Machuca. Muchas bendiciones deseamos para usted y su familia, apreciado pastor. Gracias, mi estimado pastor y amigo. Seguimos unidos y con las pilas puestas, pastor. Nos mantendremos enfocados durante toda la semana para todo aquello que nos está ofreciendo esta lección número 6. Lo recibimos con beneplácito, ya que esta temática de los dones espirituales es central, como bien decíamos en la introducción. El ignorar esta temática, el apartarla, no entenderla, trae frustración, trae desánimo, trae otro tipo de cosas que como creyentes cristianos no nos conviene tener en el centro, ya que el Espíritu Santo quiere usarnos para transformarnos primero, habilitarnos para el ministerio, compartir a Jesús como centro de nuestra vida, y entonces el nombre de Dios sea glorificado. Qué bueno que en este momento podemos unirnos una vez más, y es lo que queremos hacer, invitándote de manera muy específica a que en reverencia podamos pedir la dirección de Dios. Oramos. Excelso Padre, Dios de bondad, en este momento estamos invocando tu nombre, sabiendo que tu señorío en nuestras vidas nos da sentido de pertenencia y nos da propósito en la existencia. Ayúdanos a seguir adelante sirviendo de corazón conforme tú nos guías por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Es lo que queremos en este momento al abrir este estudio, tanto con nosotros en lo que vamos a decir, como aquellos que nos van a escuchar en diferentes partes del país o del mundo donde se encuentren. En el momento ahora, en este tiempo, queremos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dé una doble porción para poder entender, guardar y poner por obra. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Es en tu nombre, en el nombre de Jesús, que te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Como lo estamos haciendo tan común, ir directamente a la palabra de Dios, ver algunos pasajes de la Biblia y notar que el comentario que produce la guía de estudio es muy importante e interesante, quisiéramos traer a colación la lectura de este primer párrafo, donde dice que el lenguaje de la unidad que se introduce en 1 Corintios 12, 4 al 6 es el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios, y se desarrolla en el resto de 1 Corintios 12. Esto se evidencia en el uso que hace Pablo de la frase un mismo y único Espíritu,
El cuerpo es uno, un solo cuerpo, un solo espíritu, 2 veces, y el mismo cuidado los unos por los otros. Esto aquí, apreciado amigo Pastor Machuca y queridos oyentes, este pasaje bíblico, por ejemplo, el que primero citamos de 1 Corintios 12, 4 al 6, es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento sobre lo que es la unidad en la diversidad dentro de la comunidad cristiana. ¿Cuál es la estructura básicamente de esa primera cita? Aquí lo que vemos es que el apóstol Pablo organiza estos 3 versículos siguiendo una clara estructura trinitaria para fundamentar lo que es la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo, versículo 4, se asocia con la diversidad de dones, las capacidades espirituales dadas por la gracia. El versículo número 5 se asocia con la diversidad de ministerio, forma de servir, de trabajar por los demás. Y Dios el Padre, ahí en el versículo número 6, se asocia con la diversidad de obras, las operaciones, las actividades y los efectos que se producen. Al mostrar que las 3 personas de la Trinidad operan juntas, el apóstol Pablo demuestra que la variedad no es sinónimo de visión, sino un reflejo de un solo Dios manifestándose en múltiples maneras. Qué bueno que usted aborda el tema desde esta perspectiva en lo que viene presentando la lección de escuela sabática en este día. Noten ustedes que el apóstol Pablo trata el tema de la unidad desde diferentes ángulos, desde el mismo principio que venimos tratando las diversas temáticas desde la lección 1. Fíjense que es el primer tema que el apóstol Pablo presenta. De una vez que se introduce el cuerpo, los diferentes puntos que se vienen presentando, es abordando el tema de la unidad. Ahora Pablo destaca claramente que hay diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo a través de la expresión muchos miembros, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 y el versículo 20. Pero noten cómo el mismo énfasis que se da en la Escritura es el que dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Somos parte de un solo cuerpo. Esa idea que el apóstol Pablo está presentando aquí del cuerpo. El cuerpo no es un solo. Fuimos bautizados, todos fuimos bautizados. Además, encontramos todo el cuerpo, cada miembro en el cuerpo, miembros del cuerpo, además todos los miembros. Todas esas ideas son presentadas aquí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Ya que entonces el apóstol Pablo es el que aborda de manera magistral el tema de la unidad del cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, Pablo no se queda solo ahí. Además de que lo que significa eso es un mensaje para nosotros muy, muy especial. Noten ustedes, la célula es la unidad estructural y funcional básica del todo ser vivo. Ahora bien, el cuerpo humano se organiza desde las partes más pequeñas hasta las más grandes, desde los más sencillos hasta los más complejos. Fíjense cómo todas las células forman tejidos como el sistema muscular, como el sistema nervioso, esos órganos que son formados como el corazón. Los tejidos forman órganos. Exactamente, entonces son agrupados en sistemas así como los conocemos. Sistema nervioso, sistema circulatorio, etcétera. Déjenme darle algunas ideas ahí sobre esa parte. Ya usted estaba hablando acerca de las células. La unidad anatómica más pequeña, pero con vida propia. Exactamente. Las células se organizan para formar los tejidos. Los tejidos se organizan para formar los órganos. Y los órganos se organizan para formar sistemas. Y los sistemas es en lo que está constituido el cuerpo humano. Entonces, esa clasificación que tiene el cuerpo humano, esa función, esa manera como está compenetrado y enlazado, no hay nada independiente que viva para sí. Claro. Todo está vinculado. Por ejemplo, esta parte cognitiva, que es la mente,
la parte... que está ubicada en el cerebro, aquí en la cabeza. Exactamente, lo que tiene que ver con la parte afectiva, aunque hacemos una referencia al símbolo de lo afectivo con el corazón, es bueno que entendamos que no se siente con el corazón, se siente con la mente. Es bueno que entendamos eso. Está todo vinculado y el aspecto de lo psicomotor que tiene que ver con el movimiento. Un ejemplo le doy de algo que me pasó un día. Yo estoy en mi casa, llegué de la escuela, recuerdo, y yo voy directamente a la cocina. Abro la nevera para tomar agua. Cuando abro la nevera para tomar agua, en el momento que tomo la vasija para echar en el vaso, lo que hago es que decido, no, mejor déjame yo comer primero. Entro a la vasija, dejo el vaso y me voy a la sala donde ya estaba servida la comida y nuestra madre nos dice, no, pónganse a comer. Entonces, yo empiezo a comer y cuando estoy ya terminando, voy a la cocina, abro la nevera y entro el plato en el cual comí. ¿Qué ustedes creen que pasó ahí? El cuerpo ya venía con un pensamiento yo, en base a una necesidad que tenía para beber agua. En el transcurso de la ejecutoria de ese mando para suplir la necesidad, yo aborté, yo no lo terminé. Entonces lo que hice fue que decidí hacer otra cosa. Y el cuerpo literalmente no está ajeno a las cosas que uno piensa y hace o se quedan en el aire. Literalmente yo tomé el plato. Es algo como chistoso a la vez. Tomo el plato y en vez de ponerlo en el fregadero, lo que hago es que abro la nevera y lo entro. Uh-huh. O sea, esta disonancia, esta contrariedad que nosotros podemos ver en este breve ejemplo que pongo de este comportamiento que tuve, es lo que pasa en la iglesia de Corinto cuando lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ellos van por otra dirección, están practicando otras cosas y al final no se va a glorificar a Dios, no se va a glorificar a Cristo. El énfasis aquí en tantas menciones que hace el apóstol Pablo de la unidad del cuerpo ahora como metáfora, entonces debe llevarnos a nosotros a redireccionarnos en un mensaje que va más allá de una simple metáfora. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Cristo es nuestra cabeza, del cual dependemos y que nos dependemos unos y otros, guiados por el Espíritu Santo para que se dé la realidad del mensaje que el apóstol Pablo viene presentando con tanta insistencia. No lo presenta en cucharita, no lo presenta en sólido, no lo presenta en... O sea, por dar un ejemplo de la manera como el apóstol Pablo nos viene enseñando. Esta diversidad de tópicos, de temas que el apóstol Pablo viene resolviendo uno por uno en relación con los diferentes problemas o diferentes situaciones que hay en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo la está enfrentando, pero no las está separando una de la otra. Las está vinculando para que podamos ver entonces una solución. Como dice el erudito Jackson Staples, Pablo lleva esta imagen un paso más allá de su sentido metafórico o analógico habitual. Para el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo no es solo una metáfora para representar a los individuos unificados por la fe en Jesús, sino una realidad ontológica y relacional en la que las personas se incorporan a sí mismos cuando reciben el Espíritu Santo, Amén. El Espíritu de Cristo. Usted empezó haciendo una relación en forma de metáfora del funcionamiento del cuerpo humano y nos habló acerca de cómo de lo inferior va a lo superior hasta organizarse en sistemas. Pero ese cuerpo humano, hay una parte también importante que nosotros quizás no tocamos, que tiene que ver con la columna vertebral. Cómo está todo enlazado. Todo enlazado, unido. Y ahí tiene un sistema, un sinnúmero de nervios, sistema nervioso, que van a enlazar toda la parte del cuerpo para que el mensaje que proviene del cerebro llegue a las diferentes partes del cuerpo dependiendo de las funciones que nosotros estamos realizando. Así es. Esta columna vertebral tiene muchísimas funciones importantes, principales. Sirve como de protección del sistema nervioso, da soporte estructural a la cabeza, el torso, etcétera.
flexibiliza el movimiento también y amortigua el cuerpo de los diferentes impactos que se pueda producir y sirve como un anclaje muscular. Un punto muy importante que quisiéramos destacar es que la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras organizadas en 5 regiones específicas, cada una de ellas realizando su rol mecánico distinto. Todo eso, señores, para que nosotros podamos llegar a una conclusión, y queremos ser enfático el hecho de que el cuerpo está dividido en 3 partes principales. Uno debe recordar la anatomía que le daban en el tercero de bachillerato: cabeza, tronco y las extremidades, y esas 3 partes fundamentales están unidas, repetimos una vez más, por la columna vertebral, pero de la cabeza es donde salen todos los mensajes. Yo le hago una pregunta, pastor. ¿Usted cree que el cuerpo humano estaría completo si le cortan las extremidades superiores? No, para si nada. Cortan las extremidades inferiores. Mucho menos. Imagínese a una cabeza que le corten el tronco. No podrá ni siquiera moverse. Nada. Nada podrá hacer. Entonces, por eso la metáfora del cuerpo. Unidad en medio de la diversidad. Todo lo que hace el cuerpo humano se gestiona a través de la cabeza, y esa es la importancia de lo que nosotros podemos decir, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el Espíritu Santo está dando dones a la iglesia para que se mantenga unida, y por eso el fuerte énfasis, señores, y verlo desde esa óptica donde se dice que puede existir una unidad a través de la diversidad. ¿Usted quiere más unidad que la que acabamos de presentar de forma resumida en torno a lo que tiene que ver con el cuerpo humano? No hay forma de uno poder enseñar otra cosa que tomando como ejemplo lo que es el cuerpo humano, para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque vemos diversidad, también trabajan en unidad. El apóstol Pablo, cuando toma la parte de la metáfora del cuerpo que estamos hablando, él destaca específicamente la comunidad de creyentes, que no solo se queda en que sean comunidad de creyentes, sino que están unidos a Cristo. Gracias a las especificaciones que usted nos ha dado en el comentario que ha hecho en relación a cómo está el cuerpo, la cabeza unida, la forma como influye, cómo manda, cómo ordena, para que puedan funcionar a través de los diferentes sistemas con las interconexiones que se tienen. Al final, entonces, esta unidad se ve y se da debido a la misma unidad que tienen con la cabeza. Es decir, el apóstol Pablo ahora, todo lo que viene presentando sobre el cuerpo, está vinculado con el mensaje que presenta también en las demás epístolas en relación con Cristo como cabeza. Es decir, que ese reconocimiento, el sentido, el cuerpo, no es principalmente solo quedarnos como creyentes. Esa no es la idea de Pablo, sino que el cuerpo es de Cristo. Por eso ustedes notan que cada uno de los enfoques principales que se están dando aquí de la metáfora de la unidad en los creyentes se redirecciona específicamente es con Cristo. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 12, es el que dice también que cuando pecamos contra el hermano, hiriendo su débil conciencia, también pecamos contra Cristo mismo. Y el mismo Cristo fue el que dio su mensaje cuando dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo, Señor? Bueno, por cuanto le hicieron a uno de estos pequeños, a mí también lo hiciste. O sea, está concentrado que más que yo concentrarme en mirar la fortaleza y la debilidad del hermano, yo debo concentrarme ahora en la manera como yo estoy adorando a Cristo, como yo estoy creciendo con Cristo, y parte de ese crecimiento y de esa adoración se hace en comunidad con el hermano que yo tengo a mi lado, con el cual soy miembro
del cuerpo y soy militante y soy también peregrino en este mundo y voy avanzando y voy creciendo, voy recibiendo y nos compenetramos de tal manera que el uno al otro entonces somos la mayor expresión del amor de Dios. Fíjense que este tema es tan delicado que el mismo Jesús en la oración de Juan 17 es el que dice que todos sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. De alguna manera, el nosotros no vincularnos, unirnos en el vínculo común del amor, el aprecio que Jesús nos presenta y nos llama a tener como comunidad de creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no vamos a dar un mensaje verdaderamente. No vamos a dar un mensaje certero y correcto, porque estaremos divididos, centrados cada uno en sus propias problemáticas, con sus propios intereses, pero afectando directamente la relación que tenemos con Cristo o diciendo otra cosa diferente porque lo estamos practicando de manera diferente. En el libro La asombrosa gracia de Dios, en la página número 211, se presenta una idea muy interesante de lo que nosotros hemos venido estudiando sobre esta lección de tanto interés. Decimos de tanto interés porque es real. Es real. Usted, por ejemplo, va a su iglesia, se da cuenta que su pastor, en este caso vamos a poner el pastor Machuca, está conformado físicamente de esta manera, encuentra que un hermano está de una manera diferente, pero todos en la iglesia deben marchar unidos, siempre pretendiendo que las cosas que Dios ha establecido en la iglesia se den, independientemente de la diversidad que usted pueda tener, diversidad de vestimenta, de colores, de pensamientos que deben estar dirigidos todos a una unidad en común. En la cita que ya habíamos dicho anteriormente, allí se nos dice lo siguiente, que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso, por ejemplo, a preservar la unidad y el amor. Las divisiones en la iglesia deshonran la religión de Cristo ante el mundo y dan ocasión a los enemigos de la verdad para justificar su camino. Cuando la gente nos observa que no son temerosos de Dios y dicen, oye, pero mire cómo anda el pastor peleándose con los hermanos y los hermanos peleándose con el pastor, o los miembros de iglesia entre ellos peleándose uno con otro. No, ahí no hay unidad. Y eso es una deshonra, dice esta cita, y da un motivo para justificar a los incrédulos en no creer en el camino que nosotros estamos trazando. La unión de los creyentes con Cristo, como resultado natural, conduce a la unión entre ellos, vínculo que es más duradero que en la tierra. Somos uno en Cristo, como Cristo es uno con el Padre. Solo mediante la unión personal con Cristo, mediante la comunión con Él diariamente, en cada hora, podemos dar el fruto del Espíritu Santo. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo y del grado de fe que ejercemos en Él. Finalmente, dice, la palabra y el Espíritu de verdad, morando en nuestros corazones, nos separan del mundo. Los principios inmutables de la verdad y el amor unirán corazón con corazón, y la fuerza de la unión será conforme a la medida de la gracia y la verdad disfrutadas. Óigame, con un párrafo así, mirándolo muy espiritualmente, nos daremos cuenta que necesitamos mucho del Espíritu Santo para producir esa unidad en medio de la diversidad que hay en nuestras iglesias. Lo que el apóstol Pablo nos viene presentando tiene que ver directamente con que nosotros debemos tomar en cuenta muy en serio que las diferencias étnicas, de sexo y sociales son irrelevantes para la inclusión en el cuerpo de Cristo. El Señor no nos ve a nosotros en ese tipo de clasificación jerárquica que nosotros vemos en la sociedad que vivimos, cómo somos educados, cómo somos formados,
cómo somos llevados con ciertas corrientes e identidades que no son diferentes ahora a como se entendía antes. Esa forma aristocrática en la cual se podía considerar que la clase gobernante se sobreponía y era lo más importante y el centro a lo cual debía dársele el loor y pleitesía, no es lo que el apóstol Pablo está presentando. Porque literalmente, cuando uno revisa oraciones de esos tiempos, una persona diciéndole a Dios que le daba gracias porque no había nacido animal, o porque no había nacido mujer, o porque no era esclavo, eso se entendía literalmente porque los paganos, en su mensaje general de práctica, despreciaban a los esclavos, no valoraban a sus mujeres, las trataban como un objeto más. Y este tipo de trato, este tipo de desconsideración, lamentablemente, no eran las más adecuadas y favorables para que ahora una persona ni siquiera tenga derecho a la adoración, porque un esclavo no podía entrar a un templo de los paganos a adorar. Eso era totalmente prohibido, no era aceptado, no era valorado como tal. Entonces, estar nosotros ahora en el camino del cristianismo, aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, unidos en un cuerpo que es la iglesia, la comunidad de creyentes a la que estamos llamados a participar, venir y adorar juntos, participando de la adoración, en el servicio, en la oración, en el canto, en la predicación. Como iglesia, a eso estamos llamados, pero en el vínculo de la paz y del amor. Unidad en medio de la diversidad, porque realmente nuestra cabeza es Cristo. Y nosotros como cuerpo dependemos de Él, y entre unos con otros estamos conectados para que el mensaje que transmitamos sea el más correcto, el más certero, y la gente lo pueda aceptar, porque ya ha visto que hemos sido transformados, no importando si soy hombre o mujer, no importando si soy rico o pobre, no importando si soy libre o si soy esclavo. Lo que Dios quiere es libertarnos y llevarnos a una transformación de gloria conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre, estamos orando a ti, cerrando con el estudio de tu santa y bendita palabra por este día, para darte muchas gracias, porque aunque somos diversos, nos da a entender que debemos marchar en unidad. Amén. Gracias porque Cristo es la cabeza. Gracias por su palabra que nos orienta, y ayúdanos a partir de este momento a estar siempre enfocados en hacer tu voluntad conforme lo traza en tu santa y bendita palabra. Guía estos estudios de la Biblia que ofrecemos cada día, y que podamos extraer el mensaje de unidad que tanto necesitamos en esta fecha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.